Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una teoría que tiene que ver con la actitud y operación psicosocial. Vamos a trabajar sobre un artículo, un escrito de Gladys Adamson. Gladys fue discípula de Pichon-Rivière, trabajó con él, fue también estudió, fue aprendiz de Pichon-Rivière y estuvo junto a él durante varios años trabajando en conjunto, aprendiendo la técnica de grupo operativo y todo lo que tenía que ver con la psicología social. Ella escribe este artículo que está relacionado con cuál es la actitud que debemos desarrollar a la hora de poder ser psicólogos sociales u operadores psicosociales. Vamos a ir atravesando diferentes actitudes que tenemos que desarrollar, diferentes capacidades. Pero una de las principales, y yo diría la regla fundamental, como dice Angelo Bejarano, es la capacidad de escucha. La escucha es intentar oír en el discurso manifiesto de los grupos aquello que está latente, es decir, poder escuchar más allá de lo que se dice. Esta escucha es poder entender que el saber lo tiene el grupo, lo tiene el otro, y desde ese lugar nosotros como psicólogos sociales tenemos que estar abiertos a poder identificar qué es lo que está diciendo el grupo, más allá de lo explícito. Para esto nos vamos a relacionar con el ECRO, ¿sí? Con este ECRO, este esquema conceptual referencial operativo que cada uno de nosotros fue construyendo en estos años de aprendizaje y también en las diferentes prácticas de observación para poder entender qué escuchamos cuando escuchamos a un grupo. Escuchamos siempre cuando nosotros estamos frente a un grupo a los individuos que hablan desde su propio esquema referencial, ¿sí? Cuando pensamos en un grupo, vamos a pensar que ese grupo está constituido por varios individuos, por supuesto, cada uno de ellos trae una verticalidad, por lo tanto trae un propio esquema referencial, y ese discurso que va a empezar a circular por el grupo tiene que ver con el esquema referencial de cada uno de los integrantes. Y desde ahí nuestra escucha va a tener que ser una escucha atenta, una escucha activa para poder comprender y para poder oír y leer lo que el grupo está transmitiendo. Esto tiene que ver con claramente la verticalidad de los integrantes del grupo y la horizontalidad del grupo todo. En esa conjunción va a aparecer un discurso y ese discurso va a traer no solamente lo que tiene que ver con lo explícito, con la tarea del grupo operativo, sino también lo que tiene que ver con lo implícito y que entonces nosotros vamos a tener que tener presente a la hora de poder interpretar, de poder leer la transversalidad de ese grupo, la dinámica de ese grupo. Cuando escuchemos, vamos a escuchar a alguien que portavocea, ¿sí? Que portavocea algo que le está pasando al grupo. Esto entonces va a requerir de nosotros algo más que una escucha activa. Vamos a tener que desarrollar lo que Gladys propone en este artículo, que es la escucha múltiple. Cuando hablamos de escucha múltiple, lo que tratamos de decir es que no escuchamos a una sola persona para hacer una hipótesis de lo que el grupo está atravesando, sino que escuchamos a un grupo que va plantando un discurso que se hace repetido con el correr de los encuentros o en el mismo encuentro. Cuando nosotros queremos encontrar a un portavoz en un grupo, tenemos que identificar que ese portavoz se hace presente con ese discurso más de una vez. Y entonces esa escucha es múltiple, porque no escuchamos a uno solo, sino que escuchamos a varios integrantes que portavocean algo en común, ¿sí? Un discurso en común.
Esta escucha múltiple, como decíamos, es la que nos va a dar el espacio para ir construyendo una hipótesis, ¿sí? Esta hipótesis va a abarcar este discurso constante y portavoceado por el grupo. No tomamos para generar una hipótesis cualquier cosa que el grupo dice, sino aquello redundante, ¿sí? Que se instala. También vamos a hablar entonces no solamente de una escucha activa, no solamente vamos a hablar de una escucha múltiple, sino que también vamos a hablar de una escucha especializada. Esta escucha especializada lo que nos está tratando de decir es que nosotros vamos a tener que tener una escucha direccionada o especializada porque va a estar en relación a la tarea que tiene el grupo. Es decir, nosotros no vamos a escuchar porque sí, porque queremos enterarnos de qué pasa en el grupo, porque queremos enterarnos de la vida de los integrantes del grupo, sino que vamos a escuchar para poder generar una dirección hacia dónde va esa escucha. Nosotros como psicólogos sociales tenemos un objetivo, dependiendo del grupo operativo en el cual encontremos lugar, en el cual estemos. Cada grupo, un grupo operativo de aprendizaje, tiene un objetivo, una tarea, que es aprender, ¿no? Aprender psicología social. Por lo tanto, nuestra escucha va a tener una dirección y nuestra escucha va a estar relacionada con esa tarea. Es decir, que vamos a tratar de no solamente visualizar una trama vincular dentro del grupo, sino también visualizar, escuchar y direccionar esa escucha en relación a la tarea que tiene el grupo, al proyecto que tiene el grupo, ¿sí? A los deseos que tienen los integrantes del grupo. Vamos a escuchar eso que el grupo pone en palabras, pero también vamos a escuchar los silencios del grupo. Y frente a los silencios sabemos que vamos a tener que interpretar, interrogar qué quiere decir ese silencio. ¿Qué pasa con ese silencio? ¿Qué nos están comunicando cuando silencia un grupo? Y no solo a nosotros, siempre en esta etapa y más en un tercer año donde hablamos ya de psicólogos sociales, estamos hablando no solamente de ustedes cuando se reciban, sino también hoy presente, ustedes ya trabajando en sus propios grupos. Esto de poder llevar a la práctica, a la praxis, toda la teoría que es aprendida, llevarla al grupo operativo y hacernos estas preguntas. ¿Cómo es mi escucha en relación a mi grupo operativo? ¿Tengo una escucha atenta? ¿Tengo una escucha múltiple? ¿Puedo ir identificando qué está portavoceando mi compañero en este grupo? ¿Puedo detectar que esta escucha tiene pertinencia en relación a la tarea que estamos realizando? ¿Qué pasa con los silencios? ¿Cómo los manejo? ¿Qué me provoca el silencio en este grupo? ¿Cuál es el mensaje que nos trae ese silencio? Y también ahí hay una capacidad que no solamente tiene que ver con la escucha, sino con otra capacidad que vamos a desarrollar como psicólogos sociales, coordinadores de grupo u observadores, que tiene que ver con la capacidad de contención. ¿Sí? Esta contención que lo que nos invita es a albergar al grupo muy de la mano con la teoría winnicottiana, ¿sí? Donald Winnicott, que hablaba de contención, de holding, ¿sí? Esta madre lo suficientemente buena para poder albergar, para poder contener a ese bebé recién nacido que necesita alguien que no solamente lo sostenga, ¿sí? Sino que también lo contenga su ansiedad, sus miedos, sus angustias, ¿sí? Que pueda elaborar todo aquello que va atravesando el niño frente al mundo externo, frente a lo nuevo. Por lo tanto, la capacidad de contención se va a hacer presente para contener al grupo todo,
Como integrante de un grupo, también pensar de qué manera contengo al grupo operativo en el cual estoy presente, contener desde ese lugar de madre lo suficientemente buena que tiene la capacidad de albergar. Siempre pensando en esta posibilidad de sostener lo que está atravesando un grupo, ¿sí? De contener las ansiedades del grupo, los miedos del grupo frente a lo nuevo, las tensiones. Siempre en los grupos hay tensiones. Esto se veía cuando hablábamos de campo grupal en primero o segundo año de la carrera, donde se establecía que ese campo grupal estaba conformado por tensiones, tensiones que generaban un tironeo que iba de un lado a otro. Bueno, esas tensiones son también contenidas en un grupo. Y es necesario que el coordinador pueda contener a un grupo tensionado, a un grupo que se encuentra escindido, se encuentra separado, ¿sí? Necesitamos de la contención para poder generar un cambio en ese grupo, para poder acompañar a que el grupo pueda sentirse protegido, pero a la vez libre para poder generar algo nuevo, ¿sí? Para poder, dentro de ese límite que genera el psicólogo social, pueda ser libre dentro de ese mismo límite, ¿no? Pueda moverse. Esto que hablamos de poder cambiar, no quedarse estereotipado frente a lo que ocurre en un grupo. Hablamos de capacidad de contención y hablamos también de capacidad de autocontención. Y esta autocontención implica un concepto de salud que desarrolla Enrique Pillon-Rivière en relación al ECRO. Pillon, que dice, nosotros tenemos que desarrollar un concepto de salud que está relacionado con la adaptación activa. Frente a los cambios que atraviesa un grupo, frente a lo nuevo, frente a las contradicciones que atraviesa un grupo, tenemos que autocontener nuestro deseo. Y para eso tenemos que apelar a nuestra adaptación activa, a encontrarnos abiertos al cambio que propone el grupo, estar abiertos justamente a las confrontaciones, a las problemáticas que surgen en el grupo, tratar de albergar los desafíos que atraviesa un grupo. Todo grupo en movimiento está tensionado y está pasando de un polo técnico a un polo fantasmático de manera constante. Por lo tanto, nosotros como coordinadores tenemos que tratar de albergar y autocontener nuestro deseo para que el grupo sea el que atraviese esa situación. Albergar, como decíamos, el desafío, la desestructuración, ¿sí? Albergar ese cambio que necesita atravesar el grupo, que va a pasar de una estructura conocida a una estructura nueva y desconocida. Y para eso necesitamos apelar a nuestra estructura de demora, no interferir de manera abrupta, ¿sí? Sino que tratar de, estar atentos a lo que el grupo necesita, pero sin invadir al grupo. Cada grupo, y esto quizás lo hemos hablado ya, tiene un ritmo, tiene una cadencia, ¿no? Cuando hablamos de ritmo no solo hablamos de qué manera los grupos abordan una situación y cuánto tiempo les lleva apropiarse de una situación, generar el cambio, transformarse, salir de esa mirada crítica, estereotipada, para poder avanzar y generar una dialéctica. Tiene un tiempo, pero también tiene una cadencia, tiene un ritmo, ¿sí? Tiene un ritmo y a ese ritmo nos tenemos que ir adecuando nosotros, con los tiempos, con las esperas, con las pausas que necesita el grupo. ¿Para qué? Para internalizar los cambios, ¿sí? Frente a lo que sucede, el grupo necesita internalizar los cambios. Y nosotros tenemos que estar ahí presentes como coordinadores, como psicólogos sociales, para poder sostener esto que el grupo está transitando.
Hablamos entonces de contención, de autocontención. Ahora, esta contención también va a ser direccionada, al igual que la escucha. Nosotros vamos a contener en función del objetivo del grupo, de la tarea que tenga el grupo. Vamos a contener al grupo que necesita avanzar hacia un proyecto, que tiene que procesar alguna situación. Muchas veces los grupos atraviesan situaciones de pérdidas, situaciones caóticas, y nosotros tenemos que acompañar en esa dirección para que procesen el cambio, procesen la situación, no retrocedan frente al proyecto grupal. También esto ocurre en los grupos, que frente a lo nuevo los grupos se resisten y retroceden. Ahí nosotros tenemos que acompañar y contribuir para que el grupo siga adelante. Elaborar, ¿sí?, esa contención, que esa contención tenga un propósito, que sería pasar del dilema a la dialéctica, o pasar de la situación dilemática a una situación problemática abordable. Y acá quiero hacer un hincapié. Hablo de situación problemática abordable, que podamos abordar ese problema y pensar de qué manera podemos resolverlo, podemos generar un cambio. Si ante una problemática el grupo siempre tiene la misma respuesta, es probable que esa problemática no finalice nunca y no se resuelva o no se genere algo nuevo. Entonces ahí es donde nosotros como psicólogos sociales tenemos que incentivar a que el grupo pueda pensar en un abordaje diferente, en una postura distinta a la que viene teniendo. Porque esa postura repetitiva tiene que ver con un emergente, con algo resistencial, con un obstáculo epistemofílico que permite estar instalado y no permite el cambio y la transformación, que seguramente va a requerir de corrernos del lugar conocido. Y sabemos que el lugar conocido nos da cierta protección, y lo desconocido nos genera miedo, nos genera ansiedad y angustia también por perder un lugar en el cual yo ya me sentía cómodo. Por eso nosotros como psicólogos sociales estamos ahí para contener todo este proceso que transitan los grupos. Todos los grupos, de primero, segundo, tercer año, de otras tipo de tareas, atraviesan estas situaciones. No tiene que ver con la identidad de un grupo, sino que todos los grupos en cualquiera de sus etapas pasan por estas situaciones. Nos posicionamos frente al vínculo, ¿no? Esto de poder generar una contención direccionada, que tiene que ver con posicionarnos frente a un vínculo, frente a lo que necesita el grupo de manera vincular. Y algo interesante que nos va a traer Pichon para que lo pensemos es, bueno, en esta posición que nosotros tomamos como psicólogos sociales frente a la dinámica grupal, frente al conflicto o frente a los dilemas, tenemos que utilizar algo que Pichon va a traer, que se llama mayéutica socrática. Seguramente lo habrán escuchado, que tiene que ver con esta capacidad de poder hacer preguntas al grupo. Esta capacidad de poder repreguntar, de poder generar esta mayéutica socrática, que lo que Sócrates justamente planteaba es que él solo sabía que no sabía, y frente a ese no saber generaba preguntas tras preguntas, porque nunca se quedaba con una sola respuesta, ¿no? Sócrates, frente a una pregunta como podría ser, no sé, ¿qué es ser valiente? El otro sujeto le respondía y él seguía preguntando sobre lo que respondía, no se quedaba con la única respuesta. Desde un lugar de quizás poder encontrar un punto en común o un saber nuevo, teniendo en cuenta que, con respecto a esta pregunta que nos propone Pichon, poder interrogar al grupo,
sabiendo que el saber lo tiene el grupo, no lo tiene el coordinador. Y el grupo es el único que puede encontrar la respuesta frente a una pregunta. El coordinador va a interrogar el discurso, va a interrogar el silencio de un grupo, las resistencias de un grupo, los conflictos que pueda traer un grupo, ya que el protagonista es el grupo, ¿sí? Y por lo tanto el coordinador va a interrogar el síntoma, es decir, la problemática que tiene el grupo, el conflicto, y va a buscar acompañar a que el grupo pueda encontrar la respuesta a esas preguntas. Y cuantas más respuestas tenga, más variedad de posibilidades al cambio va a tener el grupo. Acá tenemos que entonces traer otra actitud a desarrollar, que va a ser la actitud de apertura del psicólogo social. Y esta apertura tiene que ver con la tolerancia al no saber. Y que tiene que ver con poder estar abiertos a que no tenemos la respuesta de todo, a que muchas veces como coordinadores vamos a querer ir para un lado, pero el grupo no, a que muchas veces el coordinador va a querer tener un grupo, no sé si diría ideal, pero hay cierta fantasmática ahí presente, que el coordinador busca un grupo que trabaje, que esté en tarea, que articule teorías, que estén presentes, con todo lo que implica estar en un grupo, ¿no? Que cumpla el encuadre, que sean pertinentes, que tengan buenos vínculos. Bueno, todo eso que no siempre sucede, va a apelar a nuestra capacidad de apertura, de tolerancia a lo que no sucede en relación a nuestro deseo como psicólogos sociales. Desde este lugar vamos a tener que hacer una renuncia. Vamos a tener que renunciar a la certeza. Vamos a tener que renunciar a saberlo todo. Y eso no es tan sencillo, porque uno siempre, por lo general, se maneja en la vida buscando certezas, buscando saber, ¿no? En cualquier situación en donde nosotros nos desarrollamos, lo que queremos es tener una certeza. Le escapamos a la incertidumbre. No nos gusta el no saber qué va a pasar, el no saber cómo va a resultar tal o cual dinámica o dispositivo que construyamos en relación a un grupo. Por lo tanto, yo diría que casi una de las actitudes más difíciles de desarrollar, que tiene que ver con poder renunciar a la certeza, estar abiertos a los cambios en el aquí y ahora, abiertos a los desafíos que nos genera un grupo, a las contradicciones que tienen los grupos, y poder también estar muy aptos a renunciar no solo a la certeza, sino también al narcisismo. Ustedes piensen que cuando comenzamos a transitar las prácticas, por ejemplo, del rol observador, tenemos que dejar de lado nuestro protagonismo, que quizás tenemos en un grupo operativo propio, para ocuparnos de otra tarea, ¿no? Y ahí hay un sufrimiento que tiene el sujeto. Por supuesto, estoy hablando de algo inconsciente, pero que tiene que ver con esta pérdida de protagonismo, con esta pérdida de ser los amos del encuentro, ser los dueños del encuentro, y ubicarnos en un lugar que tiene que ver con relacionarnos más con un encuadre, ¿sí? Con un fondo y no tanto con una figura. Ahí tenemos que trabajar nuestro narcisismo, que se va a sentir dolido frente a esta situación, aunque en los discursos muchas veces
En los discursos explícitos, por lo general los grupos, cuando se les pregunta acerca de cómo se sienten o si sienten cierta angustia por la pérdida del espacio ganado como protagonista, por lo general en el discurso explícito se escucha que no, que al contrario, que está todo bien, que nos gusta, que nada tiene que ver con nuestro narcisismo, que estamos superados. Pero seguramente en ese discurso latente vamos a poder escuchar alguna frase que denote más este dolor que esta superación. Así que es interesante tenerlo en cuenta, esto que nos va a estar interpelando a la hora de tener esta actitud de apertura frente a un grupo. El saber, como decíamos, está en el grupo y ese saber está relacionado con la producción y la apropiación colectiva. Y esto también es un punto importante que ustedes como futuros psicólogos sociales tienen que poner en práctica, porque entender que el saber está dado de la mano de la práctica, el saber está de la mano con lo colaborativo, con el intercambio grupal, les va a permitir a cada uno de ustedes poder generar un aprendizaje activo. Esto de no solamente estar preparados a la hora de ser psicólogos sociales frente a un grupo, tratando de tener en cuenta estas actitudes operacionales que necesitamos, también en el rol que están transitando ahora de estudiantes de la última etapa ya de la carrera, poder identificar qué postura, qué rol tengo yo en este aprendizaje, dónde me ubico en este aprendizaje que es colaborativo y que cuanto más en acción yo me ponga, más voy a aprender. ¿Sí? Este es un punto interesante porque tiene que ver con el aprendizaje desde la mirada pichoniana, donde habla siempre de pensar, sentir y hacer. Y si no podemos hacer, si no podemos participar activamente en un grupo operativo, generando una dialéctica con mis compañeros, dando opiniones, articulando el teórico, desarmando una teoría para volver a armar algo nuevo, voy a estar perdiéndome la capacidad, ¿no? La capacidad de poder generar algo nuevo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta para poder aprender y poder transformarme y construir este rol que está llegando a la última etapa. Bien, Pillon entonces va a decir que a partir del desarrollo de la tarea implícita y explícita se van a hacer presentes los esquemas referenciales, y estos esquemas referenciales que van a estar presentes y que van a estar articulados con esta mayéutica socrática que invita a la pregunta, con este análisis de la tarea implícita y explícita, necesitan ser esquemas referenciales abiertos, flexibles, para poder entender lo que le sucede a un grupo. ¿Sí? Esto es importante también desde nuestra propia subjetividad como psicólogos sociales, poder tener un esquema referencial abierto y flexible frente a lo que los grupos están transitando, para poder gestionar estas preguntas que el grupo va a necesitar a la hora de aprender y de poder generar también diferentes saltos cualitativos. Bueno, estuvimos hablando de ya varias actitudes a desarrollar. Vamos también a tener en cuenta que vamos a tener que desarrollar la actitud interpretante. En este rol de psicólogos sociales vamos a tener que desarrollar esta interpretación que va a estar relacionada con el deseo, con lo implícito. Aquello que el grupo desea va a tener que ser interpretado por el coordinador.
aquello que está implícito en los grupos también necesita de nuestra capacidad de interpretación, de poder ir entendiendo, interpretando qué es lo que realmente está necesitando el grupo, o de qué manera podemos colaborar en base a lo que interpretamos a remover obstáculos, ¿sí? A transitar contradicciones, y volvemos a estas tensiones que están en los grupos, que están relacionadas también con las contradicciones. Esto de que los grupos están en constante puja entre el proyecto y la resistencia, entre lo nuevo y lo viejo, esto de, bueno, no soltar lo viejo y no recibir lo nuevo. Todas esas contradicciones se hacen muy presentes en los grupos y nosotros tenemos que poder interpretar la necesidad del grupo. Para satisfacerla por completo, no. Nosotros vamos a interpretar para generar una escucha activa, para poder hacer una pregunta, para poder entender cuáles son las necesidades del grupo, pero no para ir a salvar al grupo. Esa no es nuestra función como coordinadores. Nuestra función es acompañar, contener y escuchar activamente al grupo para que sea el grupo el poseedor de, justamente, como veníamos diciendo, el poseedor de esa verdad propia del grupo, de ese saber que tiene que ver con el grupo, a modo de capacidad de reverí, ¿no? Esto de poder devolver al grupo aquello que es del grupo después de haberlo interpretado. Eso es lo que nosotros sí podemos hacer con un grupo, pero no podemos darle soluciones. Nosotros como psicólogos sociales no venimos a solucionar nada en los grupos. Aunque nos llamen como salvadores, muchas veces a los psicólogos sociales se los llaman porque hay una problemática en una comunidad o en un grupo y creen que nuestra sola presencia va a hacer un cambio radical en el grupo o venimos a salvar al grupo. Bueno, esa no es la postura. Nuestra postura es de acompañamiento para ser máquinas de copensar con ese grupo, para poder generar ese cambio y ser agentes de cambio que invita a que el grupo sea el poseedor del saber y el poseedor de las nuevas conquistas de ese grupo, ¿sí? Que conquiste nuevos saberes, nuevas formas, nuevas prácticas, que pueda abordar el proyecto y dejar de lado el obstáculo y la resistencia, que pueda salir de esa estereotipia, ¿sí? Que pueda abordar las problemáticas desde una mirada totalmente diferente a la que lo hace hasta ese momento. Todo eso tiene que ver con una actitud interpretante en relación a las necesidades del grupo, pero también teniendo en cuenta que no vamos a venir a salvar al grupo. Bien, estuvimos hablando de varias actitudes, las fuimos desarmando un poquito, la actitud de la escucha, esta escucha múltiple, esta escucha direccionada, especializada, que está relacionada con nuestro ecro. Hablamos de la contención, de la autocontención, de la contención también direccionada. Hablamos de esta capacidad interpretativa, de poder devolver al grupo de manera metabolizado aquello que el grupo nos entrega o entrega en ese encuadre, diferentes discursos que circulan, ¿sí? Que circulan en el grupo y que necesitan ser tomados, reinterpretados, interpretados y devueltos al grupo. Vamos a tener que también desarrollar la capacidad de resonar con el grupo. Y esto es muy importante también, tener esta capacidad y esta actitud de resonancia. Porque si nosotros como coordinadores, psicólogos sociales, no resonamos con un grupo, no vamos a poder entender qué le pasa al grupo. Vamos a estar como en otra sintonía y eso el grupo lo percibe.
Y frente a eso el grupo tampoco se abre y tiene esa apertura y esa flexibilidad necesaria para poder generar cambios y aprendizajes. Entonces resonar, vibrar en consonancia con el grupo también implica una escucha atenta, ¿no? Resonamos y escuchamos atentamente para seguir creando espacios de contención. Vamos a tener que desarrollar la tolerancia, esta tolerancia al descentramiento, como decíamos, a la renuncia narcisista, como también decíamos, a cometer errores, ¿sí? Tener la tolerancia a cometer errores, a que las cosas no sucedan como queremos, a que algún tipo de señalamiento por parte del psicólogo social no tenga un entendimiento por parte del grupo, no genere ningún significado. Eso puede pasar, tenemos que estar preparados porque lleva tiempo poder entrar en esta caja de resonancia con un grupo, en este vibrar en consonancia y no en disonancia, ¿no? Ser consonantes con un grupo y no disonantes, ¿sí? Entrar en ese mismo espacio. Lograr la empatía, algo que muchas veces lo escuchamos, y esa empatía yo diría que es una empatía que tiene que ver con una empatía operacional o técnica. Cuando hablamos de empatía teórico-técnica, significa que lo que buscamos es entender la situación grupal y poder operar en función de ese entendimiento, no para ponerme en el zapato del grupo o en el zapato del otro, como coloquialmente se dice en cuanto a la empatía, que es ponerse en el zapato del otro, sino poder escuchar al otro desde su propio marco conceptual, desde su propio esquema referencial. Y eso lo voy a poder lograr justamente con mi ECRO, con toda la teoría acumulada, con el aprendizaje, con la praxis acumulada, voy a poder tener una empatía teórico-técnica, ¿sí? Que no tiene que ver con empatizo con un todo, ¿no? Sino que empatizo con aquello que necesita el grupo. Y desde una mirada técnica, que es la que tenemos nosotros por haber estudiado y por estar justamente aprendiendo esta función que tiene que ver con la coordinación o la observación de un grupo. Bien, por último, me gustaría incluir en estas actitudes algo que creo que se los comenté, que tiene que ver con poder también estar atentos en un grupo e incluir la ternura, ¿sí? Hay un psicoanalista que se llama Fernando Ulloa, que fue también compañero de Pichon Rivière en todas las experiencias que hizo Pichon, incluida la experiencia Rosario, donde participaron muchos psicoanalistas de la época y también actuales, algunos que todavía los tenemos con nosotros. Uno de ellos fue Fernando Ulloa y había Blecher también estuvo presente en su momento y algunos otros autores. En esa experiencia de Rosario, que se da a conocer como una de las primeras experiencias de grupos operativos, donde en Rosario, que era un lugar donde Pichon había vivido durante varios años también, se pudiera hacer una experiencia donde se reunieron gran cantidad de profesionales, amas de casa, empleados, todo tipo de personas de diferentes clases sociales a pensar, se los reunió a pensar, ¿no? A pensar diferentes cuestiones que tenían que ver con situaciones de la época.
En esa experiencia, Rosario, que fue muy importante para entender la trama de los grupos operativos, estaba este psicoanalista que hoy les traigo, que es Fernando Ulloa, a modo de poder sumar a esta actitud, la actitud de la empatía, de la ternura, que por supuesto está de la mano con la empatía, claramente. Pero Ulloa lo que plantea es poder entender al otro tiernamente, desde un lugar de comprensión, desde un lugar de cobijo. Y esto me parece muy importante a tenerlo en cuenta en estos tiempos actuales, donde todo es rápido, todo es con un objetivo, con lograr la satisfacción, ¿sí? con, con lo rápido, poder conectar con la ternura, con lo que el otro me provoca, con esa emocionalidad que tiene que ver con estar presente, mirar a los ojos, generar un vínculo con el grupo, desde un lugar amoroso, de entendimiento. Amoroso, por supuesto, hago la aclaración, lo digo desde el lado de la amorosidad, la ternura, la comprensión, eh, necesarios para poder empatizar con los sujetos, con las subjetividades, teniendo en cuenta que la verticalidad que atraviesa el grupo es la subjetividad de cada uno de los integrantes, que traen su historia al grupo. Cada uno de los integrantes de un grupo no viene solo. Viene el integrante, viene el sujeto con su historia, ¿sí? Con su mundo interno, con su subjetividad, con sus mandatos, con sus creencias, con su contexto social, y se presenta un grupo. Y nosotros como psicólogos sociales tenemos que poder escuchar a cada uno de esos integrantes y al grupo todo, por supuesto, para entender cuál es la dinámica, cuál es el vínculo. Pero solo a través de una escucha, de una contención, de una empatía y de la ternura vamos a poder trabajar con los grupos. Saliéndonos del lugar de sujetos supuestos de saber, saliéndonos del lugar de amos, ¿no? Porque el saber da poder. Esto ya lo decía Foucault, todo lo que tiene que ver con el poder, ¿no? Con este poder que se hace presente en los grupos, y más cuando estamos frente a un grupo como coordinadores, donde tenemos este lugar que nos asigna muchas veces de sabiduría y de poder. Tenemos que poder trabajar con esto, ¿sí? Trabajar con estas actitudes para poder desarrollar nuestra capacidad y para poder construir una figura de psicólogo social que va a ser diferente para cada uno de ustedes, pero que va a necesitar de estas actitudes para poder trabajar con un grupo. Por eso los invito a que puedan pensar cómo hoy se encuentra el grupo donde ustedes están, qué de lo que estuvimos hablando ahora ven en el grupo, cómo se está desarrollando los vínculos, qué pasa con la escucha, qué pasa con la estereotipia, qué pasa con la mayéutica socrática, cómo se atraviesan los silencios, qué me pasa con mis compañeros y con la coordinación frente a las problemáticas que surgen, cómo pasa el grupo de un dilema a un problema, cómo abordan las situaciones, desde qué lugar, ¿sí? Si se instalan en la resistencia y en los obstáculos, o por lo contrario tratan de generar una dialéctica para crear algo nuevo, proyectar algo nuevo. Todo esto que estuvimos hablando en relación a las actitudes que tiene que tener el psicólogo social
es importante empezar a revisar a modo de, casi pensaría yo, de reflexión grupal y reflexión individual que encontramos en los grupos a los cuales pertenecemos, que encontramos de todo esto que tenemos que desarrollar como psicólogos sociales, esta actitud y operación psicosocial que hoy pudimos desplegar. Bueno, llegamos al final, seguramente elaboraremos esto y lo articularemos, y bueno, los invito a trabajar sobre este teórico, que es un teórico muy, muy rico y que tiene que ver con el proceso de cada uno de los que están ya en el final de la carrera de psicología social. Les mando un saludo y hasta pronto.